Conéctate a nuestra intercesión los días lunes, martes, jueves y viernes a las 8 p.m. y miércoles a las 6 p.m. Nos conectaremos a través de la aplicación de Zoom. En pantalla están los datos de ingreso. Los esperamos. Muy buenas noches, qué bueno poderles saludar en esta nueva oportunidad que nos une a través de nuestro canal, que le damos gracias a Dios por estas herramientas que tenemos a disposición. Así es que un abrazo a la distancia para todos. Deseo que mi Dios esté bendiciendo sus vidas y que estén muy fortalecidos y muy firmes, confiando en nuestro buen Dios, que nos ama y que siempre cuida de nosotros. Así es que un abrazo para todos y qué bueno que ya estén ahí conectaditos en esta noche especial. Y vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Así es que le invito para que disponga su corazón en esta hora. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque nos das esta oportunidad de estar aquí otra vez reunidos con el ánimo de venir ante ti, Señor, y de escuchar tu consejo, Señor, de escuchar tu palabra. Qué buena es tu palabra para nuestras vidas, Señor. Es lámpara, dice tu palabra, a nuestro camino, Señor. Así es que Dios, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por cada persona que se ha estado conectando en esta noche. Y los que se conectarán también. Señor, pedimos que tu palabra pueda cumplir ese propósito con el cual la has enviado y nos pueda ayudar a ser mejores en nuestra vida espiritual, Señor. Que aquel que apenas va a escuchar este mensaje, también su corazón sea tocado para que la palabra pueda hacer una transformación en su vida. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que uses mis labios, que uses mi boca para poder transmitir tu mensaje, que la presencia de tu Espíritu Santo sea el que fluya a través de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, hoy continuamos con el estudio de las cartas a las iglesias. Hoy vamos con la sexta iglesia. Entonces, por favor, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el verso 7 hasta el verso 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy estamos hablando de la iglesia de Filadelfia. Vamos a hablar un poquito de algunas generalidades de la iglesia de Filadelfia, de lo que era la ciudad más bien,
donde fue fundada esta iglesia. Solamente vamos a hablar algunos pequeños detalles, no me quiero concentrar mucho en esto, pero Filadelfia estaba a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis, que fue una de las iglesias también que estuvimos hablando en días pasados. Y era una ciudad con bastante actividad sísmica. Esta población de Filadelfia fue fundada por Atalo II, rey de Pérgamo. Se dice que pudo ser fundada más o menos hacia el año 159 y 138 antes de Cristo. Hay varias fuentes y hay varios años, en varias fuentes hay diferentes años que se puede hablar de la fundación de esta ciudad de Filadelfia. Pero de todas maneras no se aleja mucho de este tiempo en que estoy refiriéndoles. Lo cierto es que es antes de Cristo, del 158 a 138 antes de Cristo. ¿Por qué se le puso el nombre de Filadelfia? Esto dice la historia que fue este rey o este hombre Atalo II, que era el rey de Pérgamo, por una lealtad a su hermano Eumenes, le dio ese calificativo de Filadelfia, porque tenían una muy buena relación de hermanos. Y por eso Filadelfia del griego significa amor entre hermanos. Se dice también que era una ciudad muy dedicada a la agricultura, porque pues debido a todas estas minerales que existían en la tierra, pues era una tierra productiva. Entonces las labores del campo pues eran propias de esta población. Esto así como detalles generales como para saber. Entonces, en esta población de Filadelfia se funda una iglesia que se llamó Filadelfia. En ese entonces pues no tenían de pronto los nombres como nos distinguimos en este tiempo, sino que fue dado pues de acuerdo al nombre que tenía esa población. Entonces allí en el primer siglo, ya en nuestra era, se funda esta iglesia de Filadelfia. Pudo ser por estas campañas evangelísticas que Pablo hacía, que fue uno de los hombres más acérrimos en expandir la palabra de Dios. Entonces puede ser allí esa iglesia. Quiere decir que era una iglesia también muy joven allí. Y recuerden que esto se escribe el libro de Apocalipsis hacia el año 96 de nuestra era. Entonces, estamos hablando de un tiempo joven para esta iglesia. Retomemos uno a uno estos versículos. Verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos venido diciendo en todas las cartas que hace esta entrada, cuando está hablando al ángel de la iglesia, y si usted apenas hasta hoy está escuchando este mensaje, pues está refiriéndose al ángel, está refiriéndose al pastor, al anciano, al líder principal de la iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí viene la descripción de Cristo. O sea, el Señor mismo está diciéndole a Juan, que es el que escribe esto, escribe al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, él está dictándole a eso. Y es la manera en cómo se describe Cristo. El santo, se describe el Señor como el santo. Una de las características primordiales, o mejor, de los atributos de Dios, es que Él es santo, no comete pecado.
Jesucristo está hablando acá, el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento se hace bastante alusión al Santo, refiriéndose al Padre. Pero aquí Jesús está hablando de Él como el Santo. Esto también nos habla de la deidad, de ese reconocimiento de esta iglesia. Debía reconocer que Jesús también es Dios. En el Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 15 y 16, dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y esta también era una confirmación de la manera en cómo esta iglesia se estaba desarrollando, porque esta iglesia también estaba buscando vivir una vida de santidad. Esta es una iglesia que no tiene ningún reparo de parte del Señor. Otro aspecto que nombra aquí es el verdadero. Y esto contrasta mucho con las falsas doctrinas que también existían en ese momento, y por sobre todo estos judíos que no era cierto que eran judíos. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, la palabra dice: yo soy el camino, hablando Jesús, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Así es que esa verdad es Cristo. Cristo no miente. Y todas las promesas que Él ha puesto, que ha establecido en su palabra, son sí y son amén. No podemos dudar de la verdad. Él es la verdad. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También nombra en este primer verso el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Recuerden que estamos hablando de las descripciones de que el mismo Señor Jesús hace de sí mismo. El Señor Jesucristo tiene la llave de David. Él mismo es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta llave en el tiempo de Cristo, esta llave habla de autoridad. Y esa autoridad que tiene el Señor Jesús, Él tiene potestad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el verso 18 dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo es el que decide quién entra y quién sale. Cristo abrió el camino de la salvación para la humanidad y no hay nadie que lo pueda cerrar. Cristo nos abrió la puerta. Por eso en su palabra también dice, en otro texto dice: yo soy la puerta. Él nos dio esa chance y esa oportunidad para la salvación. Pero también es que cuando la gente rechaza la palabra de Dios, también cierra la puerta y nadie puede abrir esa puerta. Pero ya cuando la gente rechaza voluntariamente la salvación. En relación a esto último que estamos hablando, recordemos la forma en que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé para que nadie más pudiera entrar en ella. Génesis capítulo 7, en el verso 16, dice la palabra de Dios: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Note que aquí el Señor mismo es el que cerró la puerta del arca, cuando Dios había enviado a Noé para que pregonara y le advirtiera a la gente que iba a venir un diluvio y que se arrepintieran, pero la gente no quiso hacerlo y Noé obedeció a Dios y entró los animales que Dios le había dicho y entró toda su familia.
Pero luego la Biblia nos dice acá que el Señor mismo cerró la puerta. Cuando Dios cierra la puerta, ya no hay nada que hacer. Y esto nos tiene que motivar también a entender que si no hemos tomado una decisión por Jesús, todavía la puerta está abierta. No espere a que un día la puerta esté cerrada y ya no haya nada que hacer. Y le sigue diciendo entonces la palabra de Dios: yo conozco tus obras. Y aquí se representa la omnisciencia de Dios. Todo lo conoce, todo lo sabe el Señor. No hay nada oculto. Él sabe lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Él conoce nuestras obras. Y Él sí que conocía muy bien a la iglesia de Filadelfia, así como conocía a las demás iglesias que hemos venido hablando en las anteriores conferencias. Viene diciendo: he puesto delante de ti una puerta abierta. Y esto significa una oportunidad muy especial que Cristo le había dado a esta iglesia. Está hablándole a la iglesia de Filadelfia. Aquí ha puesto una puerta abierta. Probablemente es una puerta que abría el Señor para que predicaran la palabra de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 16, el verso 9, dice la palabra de Dios: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Note que aquí también nos está hablando de que se ha abierto una puerta, pero una puerta para llevar la palabra de Dios. Y en el libro de Colosenses, capítulo 4, en el verso 3, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Notemos que el Señor había abierto puerta a la iglesia de Filadelfia para que llevaran el mensaje, para que predicaran la palabra de Dios. Yo quiero decirle algo, y es estos tiempos también el Señor abre puertas, el Señor nos ha abierto puertas para que nosotros seamos canales de bendición y podamos predicarle a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros en la oficina, a los compañeros de escuela, de universidad, etcétera, etcétera. Tenemos un tiempo para que podamos nosotros predicar la palabra, porque en este tiempo también todavía la puerta está abierta. Las oportunidades de predicar están hoy día. Siempre que tenga una oportunidad de compartir la palabra de Dios, no la desaproveche. Usted no sabe si esa es la última oportunidad que tiene esa persona con la cual usted está compartiendo. Puede ser su primo, su vecino, su amigo, su familiar, etcétera. Pero no desaprovechemos la oportunidad para predicar. Segunda de Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En cualquier área de nuestras vidas es Dios quien puede abrir o cerrar puertas. Y cuando Dios lo hace, no hay nada que se pueda oponer. Si Dios la cerró, no hay nada que se pueda hacer. Si Dios abrió, no hay nadie que pueda cerrar. Los atributos de esta iglesia que nos nombra aquí la palabra de Dios, capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso 8, la segunda parte, dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Note que esta expresión, aunque tienes poca fuerza, puede significar que tenía pocos miembros. No era una iglesia grande, tal vez era una iglesia pequeña, y además era una iglesia que tal vez era de gente pobre, de gente que tenía escasos recursos, porque pues como era un lugar de mucha actividad sísmica, pues la gente que tenía recursos preferían trasladarse de allí, irse a otros lugares y comprar o adquirir otros lugares donde no tuvieran tanto riesgo. Pero esta gente pues tenía que estarse soportando porque tal vez no tenía cómo irse a otros lugares y tenían que mantenerse allí. Entonces a eso puede referirse aquí: aunque tienes poca fuerza, que eran pocos miembros y además que era una iglesia que no tenía mucha influencia, no influían en esa ciudad.
porque pues eran gente de escasos recursos. Primera de Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sin embargo, en lo interior, en la vida espiritual, el Señor le dice a Filadelfia que a pesar de esa condición, has guardado mi palabra. Aunque no tenían mucha fuerza, era una iglesia que le dice el Señor: has guardado mi palabra. Eran fieles. La palabra guardar significa conservar, cuidar, preservar, retener. Retenían la palabra de Dios, vivían la palabra de Dios, aplicaban la palabra de Dios a sus vidas. Este fue el mandato del Señor en la gran comisión, cuando el Señor comisionó a los discípulos antes de irse al cielo y les da unas indicaciones ahí en Mateo 28:20, dice, termina la última parte allí, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor les había dicho a los discípulos que fueran y predicaran el evangelio a todo mundo, enseñándoles que guardaran todas las cosas que os he mandado. Es decir, que aplicaran, que las mantuvieran, que retuvieran la palabra de Dios y la aplicaran a sus vidas. En el libro de Lucas capítulo 11 verso 28 dice: y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Juan 8:51 dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En Juan 12:48 la palabra será la norma en el juicio final. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios misma es la que un día va a decir: mire, aquí está. Segunda de Juan 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí Dios está hablando respecto a los creyentes de Filadelfia que habían guardado la palabra. La pregunta ahora es: si este mensaje fuera para usted y para mí, bueno, es para nosotros también. Pero ¿será que el Señor se referiría hoy a usted, que usted ha podido guardar la palabra? ¿Que usted está viviendo la palabra de Dios? ¿Que usted toma la palabra de Dios y la aplica día tras día en su vida? ¿Será que ese mensaje hoy puede calar en nosotros, o tal vez estamos ignorando su palabra? Tal vez aunque la hemos escuchado, porque aquí no está hablando que habían escuchado la palabra, sino que la guardaban. Porque una cosa es oír y otra cosa es poner en práctica. Por eso Santiago dice ser hacedores, no solamente oidores. Algo que nos debe caracterizar al pueblo de Dios precisamente es eso, la obediencia a la palabra de Dios. La iglesia de Filadelfia había sido obediente. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del evangelio sin alterar su contenido, sin mañas, sin enseñanzas incorrectas. Ellos no estaban dejándose seducir por cosas de su momento. Este es uno de los propósitos principales del enemigo. Al atacar la iglesia, el diablo quiere quitar la palabra de Dios, por un lado, o por otro lado, como dice en la parábola del sembrador, la que cayó en el camino, dice que vinieron las aves del cielo y se comieron esa semilla, y representa allí que el diablo viene y se roba esa palabra. Pero también el enemigo busca que la palabra de Dios sea mezclada con otras cosas. Y en este tiempo sí que tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. En este tiempo es donde usted debe tener mucho cuidado, porque hoy en día hay muchas mezclas de la palabra de Dios. Se están mezclando con otras cosas que a Dios no le agrada.
y se camuflan allí muy escondidamente. Y por eso la gente hoy está desviándose de una sana doctrina. Pero el Señor le ha dicho allí, aunque tienes poca fuerza, ellos habían guardado la palabra. No importa que no tengamos mucha fuerza, mis amados, no importa que tal vez hayan dificultades, pero usted no tiene que buscar parecerse a otras cosas o aplicar otras cosas que van contra la palabra de Dios. Usted debe guardar la palabra como Dios nos la dejó. Finaliza el verso 8 diciendo, y no has negado mi nombre. En el libro de Mateo capítulo 10, versos 32 y 33 dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es importante que nunca neguemos a nuestro Señor, que siempre podamos reconocerle, no importa en la situación que estemos. Hay una historia bien interesante que le pasó a unos varones, está en Daniel capítulo 3, voy a estar leyendo desde el 14 hasta el 17 por resumir la historia, pero usted puede en casa leer toda la historia completa. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y la historia continúa allí, como Dios obró a favor de estos hombres. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no negaron al Señor. Ellos no se escondieron, por el contrario, se mantuvieron firmes, aunque estaba puesto inclusive su misma vida allí a consideración. Apocalipsis, la promesa que Dios hace ahí en Apocalipsis capítulo 3, estamos leyendo el capítulo 3, ahora vea lo que dice en el verso 9 y 10, que es la promesa. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Veamos detenidamente esto, el primer verso 9, la primera parte del verso 9, 9a. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. La iglesia en Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos. Aquí nos explica la palabra de Dios que eran judíos de nombre, solo de nombre, porque la verdad no eran judíos, según lo que dice la palabra, dice, sino que mienten. Dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Juan 1, el verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Recordemos que en el primer siglo el Señor Jesús fue a su pueblo, a los judíos. Esa era la nación escogida por Dios, el pueblo escogido por Dios. Pero luego Dios abrió la puerta para que los gentiles, que eran todos aquellos que no eran judíos, que usted y yo podemos hacer parte de ese grupo, como los suyos no le recibieron, entonces el Señor le abrió el camino también a todo el mundo. Y esta cantidad de judíos, la mayoría de judíos allí rechazaron al Señor. Por eso leímos este texto que acabamos de leer ahorita. Y entonces sus sinagogas se convirtieron en lugares donde se combatía el cristianismo. Desde estas sinagogas, y por eso es que el Señor está hablando que sinagogas de Satanás, porque se convirtieron en opositores
a la palabra de Dios. Qué triste es que hoy en día muchas personas que aún dentro de la iglesia vienen a la iglesia, pero aparentemente son cristianos, pero no lo son, y son los que a veces se oponen, y son los que vienen y buscan sacar a la gente de la iglesia. Son los que se levantan y empiezan a hablar del pastor, y empiezan a hablar y a cizañar a la gente y a sacar a la gente de la iglesia. Y usted debe tener mucho cuidado con eso, porque se dicen ser, pero no son. Nadie llega a una iglesia a sacar gente de la iglesia para llevársela a otra iglesia, porque lo que uno debe hacer es trabajar para traer gente a la iglesia, no para dividir la iglesia, porque ese no es un hijo de Dios. El verso 9, en la segunda parte dice: yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué tremendo. Esta segunda parte parece indicar que algunos de estos judíos iban a convertirse al cristianismo. Algunos de estos judíos que no habían creído en Jesús, tal vez vendrían y se arrepentirían y volverían sus corazones a Dios. Y por eso está diciendo allí: yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. No, por supuesto, a postrarse a ellos, porque igual nosotros no podemos permitir que alguien se postre a nuestros pies, porque el único que merece la adoración y el único que se debe postrar cualquier ser humano es delante de Dios. Pero simplemente estaba hablando acá como de que ellos iban a venir a la iglesia, iban a convertirse. Y reconozcan que yo te he amado, dice, finaliza. Dios ama a sus seguidores. Dios nos ama, mis amados. Dios te ama. Si tú eres un seguidor fiel, mire lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Note acá, el que tiene mis mandamientos y los guarda. No es solamente el oidor. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Qué tremendo, como el amor de Dios sobre nuestras vidas cuando nosotros guardamos la palabra. El verso 10, en la parte A, estamos hablando del capítulo 3 de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La expresión has guardado la palabra de mi paciencia puede ser entendida que habían obedecido al mandato del Señor a ser pacientes. Una de las cosas que el Señor nos dejó, el legado de su palabra y su ejemplo, precisamente fue a ser pacientes. En Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3:5, dice la palabra: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces la iglesia de Filadelfia había guardado la palabra de Cristo. Era una iglesia paciente, era una iglesia que había aprendido a soportar las aflicciones, la escasez, las situaciones difíciles, la situación de estos judíos que se habían levantado allí. Era una iglesia que tenía paciencia y trae dificultades y trae adversidades. La causa de Cristo siempre nos traerá persecución. En el Mateo capítulo 5, verso 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Continúa el verso 10, en la segunda parte del verso 10 de capítulo 3 de Apocalipsis, dice: yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Note qué hermoso que dice el Señor: yo también te guardaré a la hora de la prueba. Esto puede significar dos cosas. En primer lugar, que el Señor los guardaría de tal manera que no tendrían que pasar por la prueba. No sabemos exactamente de qué prueba está hablando el Señor cuando está diciendo aquí que ha de venir sobre el mundo entero. No sabemos de qué prueba, la Biblia no nos especifica eso. Dice que para probar a los que moran sobre la tierra. Pudo ser para ellos el tiempo de persecución que vino en ese primer siglo también, tremenda persecución que hubo allí. Pero dice, la segunda es que, la primera, entonces estamos diciendo que el Señor los guardaría de tal manera que no tendrían que pasar por la prueba. Es decir, el Señor les evitaría eso, los aislaría para que no tuvieran que pasar por la prueba. Pero también la otra es que
serían guardados en medio de la prueba. Se puede interpretar también de esa manera. Al decir que serían guardados, quiere decir que aunque vengan las pruebas, por ejemplo, la prueba que estamos pasando ahora con esta pandemia y todo esto, que esos 5 meses, 6 meses anteriores, todas estas situaciones complicadas donde estábamos en cuarentena y todas estas cosas, Dios nos guardó, Dios ha provisto, Dios nos ha bendecido y Dios nos ha sustentado hasta el día de hoy. En medio de esas adversidades, en medio de esas luchas, el Señor guarda a sus hijos. De alguna manera Dios lo hace. Puede hacer que nos permita estar en medio de las dificultades, pero Dios nos guarda, como puede ser que Dios también nos aparte, que Dios nos permita no estar en una situación que sea complicada. Lo que sí podemos saber es que Dios guarda a sus hijos en medio de la adversidad. Segunda de Pedro 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es importante que nosotros comprendamos que Dios siempre protegerá a sus hijos. Verso 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es importante que, a pesar de que seamos unos cristianos fieles, que estemos viviendo un cristianismo con el temor a Dios, tengamos cuidado, porque mientras estemos en este mundo siempre existirá el peligro, la posibilidad de perder nuestra corona. ¿A qué se refiere con la corona? Por supuesto que esto no se refiere a salvación. Esto no se refiere a que se pierda la salvación, porque usted no pierde su salvación. Si usted de verdad ha tomado la decisión por Cristo, usted no pierde la salvación. Por eso es que usted se tiene que asegurar de que haya tomado la decisión por Cristo. Acá se refiere a que puede perder el galardón. Cuando estemos en la presencia de Dios, la Biblia sí habla de que vamos a tener unos galardones. Va a haber un tiempo donde Dios va a premiar el servicio, lo que usted y yo hicimos, o inclusive aquí en la tierra, cuando nosotros no nos disponemos a servir al Señor, que Dios nos llama, que Dios nos insta, que Dios nos motiva, que le sirvamos, y puede el Señor quitarnos de lado y poner a otro que sí quiera hacer la tarea, otro que sí quiera servir al Señor. Una promesa al que venciere, dice la palabra de Dios, verso 12, en la primera parte, dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Ser columna en este templo señala la oportunidad de ser útil en el servicio de Dios. Podremos ser útiles en las manos de Dios. Dios hablaba a esta iglesia, pero también está hablándonos a nosotros. Usted y yo podemos ser columnas fuertes que sostenemos la iglesia, que somos instrumentos que Dios usa para bendición de muchas personas que están a nuestro alrededor. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la iglesia es como una columna, que es la base de la verdad. La iglesia está establecida para presentar la verdad delante de este mundo que está en error, que desconoce, que está lejos de Dios. Verso 12, la parte B dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es importante que usted sepa que vamos a tener el privilegio de pertenecer a Dios, de pertenecer a ese reino celestial. Somos parte de ese reino celestial.
El hecho de que usted y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón ahora nos hace ciudadanos del cielo. Apocalipsis capítulo 21 en el verso 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y en el libro de Filipenses capítulo 3 verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mis amados, ustedes hoy, si usted recibió a Cristo en su corazón, si usted ya es salvo, si usted ya tiene a Cristo en su corazón morando allí, pues quiero decirle que usted ya tiene otra ciudadanía. Además de ser un ciudadano colombiano o otro país, si me está escuchando cualquier persona aquí en Colombia de otro país, quiero decirle que usted tiene una doble ciudadanía, la de su país, pero también tiene la ciudadanía celestial. ¡Qué privilegio! Qué bendición tan grande que tenemos nosotros de saber que pertenecemos a ese reino celestial. Somos ciudadanos del cielo. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué privilegio tan enorme. Vamos a estar sentados en lugares celestiales. Vamos a estar en la presencia directa de Dios. Y mi nombre nuevo, el nombre de Cristo, Apocalipsis 19:12, dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es una exhortación individual a toda la iglesia, en todas las épocas, a todas las personas, en todo lugar, a que escuchemos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted está escuchando hoy, así es que usted ya no tiene excusa, porque usted está escuchando la palabra de Dios. Vamos a hacer una conclusión de todo esto, y es que imitemos a la iglesia de Filadelfia del primer siglo. Esta iglesia que Dios no halló en ella falla alguna. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para predicar el Evangelio, para guardar la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios esté atesorada en nuestros corazones y la podamos aplicar en nuestra relación con nuestros semejantes, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. No seamos cristianos de iglesia, porque somos santos mientras estamos en la iglesia, pero luego en casa, Dios mío, ¿cómo será esa situación en casa? Qué bueno que nosotros seamos así como somos en la iglesia, podamos ser en la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vamos. No negaron el nombre de Cristo esta iglesia. Mis amados, que no neguemos el nombre de Cristo. Usted lo niega cuando sus actos, al decir que es cristiano, pero sus actos dicen lo contrario. Guardaban la palabra de la perseverancia. Necesitamos ser perseverantes, seamos vencedores, como esta gente de la iglesia que le dice el Señor que a los que vencieren, retengamos hasta el fin lo que tenemos. Dios quiere hacernos columnas en el templo de Dios, así como esta iglesia también el Señor les prometió que serían columna. Es tiempo de que nosotros podamos tomar todo lo que el Señor le envía a esta iglesia de Filadelfia también y revisar nosotros a la luz de la palabra de Dios cómo estamos. ¿Cómo estamos nosotros? De acuerdo a esto que también le expresa el Señor allí. Mi amigo, si usted está escuchando este mensaje y no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es una maravillosa oportunidad. Así es que le quiero invitar para que hoy usted abra su corazón. Reconozca que usted es pecador. Todos somos pecadores. Pero qué bueno que Jesucristo precisamente vino a eso, a pagar el precio por nuestro pecado. Y yo quiero invitarle para que usted hoy reciba a Jesucristo en su corazón. Así es que le invito para que haga esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido. Perdóname, Señor. Hoy abro mi corazón y te acepto como mi Dios y como mi Señor. Entra en Él y gobierna mi vida. Que tu Santo Espíritu me guíe a toda la verdad. Amén.
Mi amado, con esta oración, si usted la hizo de corazón, usted recibió a Jesús. Así es que ahora lo importante es que empiece a tener una relación con Él. Empiece a leer la palabra de Dios. Estaremos dispuestos a ayudarle cómo crecer en su vida espiritual. Así es que no dude ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras líneas de teléfono, a través de el correo electrónico, de nuestras redes sociales. Póngase en contacto con nosotros. Queremos ayudarle en su crecimiento. Quiero terminar haciendo una oración por todas las personas que están allí conectadas en esta hora. Padre, yo bendigo a cada persona que ha estado escuchando este mensaje. Donde quiera que esté haciéndolo, Señor, yo las bendigo. Y yo te pido, Señor, que les ayudes, Dios, para que sean firmes en tu palabra. Para que así como esta iglesia de Filadelfia fue una iglesia fiel, fue una iglesia que permaneció firme, que no negó tu nombre, que se mantuvo perseverante, Señor, que nos hagas también igual, Señor. Que tú nos ayudes, Dios. Que tú seas guardando nuestros corazones de contaminación, de doctrinas, de ideologías, de cosas que quieren venir a endulzar el oído para alejarnos y distraernos de esa verdadera palabra tuya, de esa verdad única que está en tu palabra, Señor. Por favor, guarda nuestros corazones de todo ataque y toda embestida del enemigo que nos quiera distraer, Señor. Yo bendigo a cada uno, Señor, y te pido ayúdales, Dios, para que sus vidas sean transformadas y puedan vivir vidas de obediencia a tu palabra. Podamos vivir así como vivió la iglesia de Filadelfia, una iglesia de testimonio, una iglesia que no tuvo reproche de tu parte, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Queremos vivir una vida de santidad delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias por cada uno y te pido también, Señor, que suplas la necesidad, Señor, que tú abras puertas de bendición, así como esta iglesia abrió, fueron abiertas puertas, Señor. Dios, yo te pido que abras puertas de bendición a cada uno de mis hermanos, Señor. Aquel que está sin trabajo, Dios, ábrele puertas. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. Recuerden que estamos teniendo el tiempo de intercesión a las 8 de la noche del lunes a martes, lunes y martes, y jueves y viernes. Los días miércoles estamos haciéndolo a las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga.